soy musulmán, yo soy bautista, yo soy católico. No, simple y llanamente como los hijos de Dios que son. ¿Por qué? Porque definitivamente esa es nuestra gran verdad. Nuestra básica y profunda verdad es que somos hijos de Dios. Y que bueno, de alguna manera, algunos hemos sido orientados o encaminados a través de una u otra religión, está correcto, está bien. Pero si nosotros nos enmarcamos en un título religioso, entonces no nos disponemos o nos perdemos la maravillosa oportunidad de recibir información que posiblemente pueda ayudarnos de alguna manera o de varias maneras. A la conferencia del día de hoy pues es algo que a mí en lo personal, cuando por primera vez empecé a conocer y ampliar sobre todo la información que yo ya contenía aquí a transformarla en conocimiento, pues me gustó muchísimo aprender acerca de las leyes universales. Porque si bien es cierto que crecí en una religión en la cual se me informó, se me dijo y se me enseñó que Dios estableció pues un grupo de normas o de reglas bajo el nombre, bajo un nombre determinado, pero que por lo general son solamente para una, dos o máximo 3 religiones. Cuando nosotros aprendemos los mandamientos de la ley de Dios es maravilloso, pero no solo cuando los aprendemos, cuando los llevamos a la práctica. Eso es lo más importante. Pero si nosotros nos ubicamos nada más en los 10 mandamientos o en el maravilloso que Cristo Jesucristo resumió, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nunca dijo que nosotros no nos amamos. Pero entonces nada más estaríamos dirigiendo esta información a las personas que venimos de alguna manera que reconocemos a Abraham como patriarca, que serían los judíos, que seríamos los cristianos y que seríamos los musulmanes. Pero no, en realidad, además de esos 10 mandamientos, a Dios en su infinita bondad, desde el principio del todo, estableció leyes, estableció principios maravillosos. Ahí dice, le puse aquí una X para que tú le pongas como tú gustes, yo lo conozco o le conozco como Dios, que Dios es el principio de la armonía perfecta. En Dios no caben partes fragmentadas, Dios lo abarca todo, Dios es una totalidad. Dios, principio universal, opera o trabaja a través de la mente universal que son sus leyes. Si bien es cierto que muchas personas, o inclusive a lo mejor hasta yo en algún momento puedo llamarle a Dios mente universal, también es cierto que en realidad Dios no es la mente universal, al igual que nosotros no somos nuestra mente. Nuestra mente está dirigida por algo infinitamente superior. Entonces, de esa misma manera, Dios no es la mente universal. Él opera a través de la mente universal. Y para poderlo hacer, estableció leyes. Pero vamos a ver aquí, para que podamos realmente asimilar esta información. Ley significa unir. Viene, a principio significa origen también, universal, un solo verso, a un solo ritmo, conjunto de las cosas existentes. Cuando Dios principió la creación, no se acostó a dormir, no se fue y nos dijo, a ver ahora cómo le hacen. Claro que no. Estableció en algún momento el ser humano, ese volver a ese ser superior. ¿Por qué? Cuando nosotros nos sentimos un poco perdidos, como que decimos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Sí? Cuando nos sentimos separados de Él, entonces por eso se establecieron las religiones. En el momento en el que el ser que nosotros conocemos, Adán y Eva, pero bueno, para otras personas a lo mejor es diferente persona, diferente grupo, diferente gente, se sintieron separados de su creador, empezaron a establecer las religiones, porque la religión significa volver a unir, ligar, volver a ese principio del cual surgimos. Y yo creo que en algún momento determinado todos hacemos lo mismo. Cuando nosotros sentimos que algo nos falta,
empezamos a buscar algo superior al cual conocemos como Dios. Pero resulta de que aquí, cuando empezamos a entender que ese ser de infinita bondad, principio del todo, estableció leyes y que estas leyes están unidas desde el principio, fueron establecidas por Él para que el hombre viva una existencia plena y feliz, entonces nuestra vida cambia, sobre todo cuando las conocemos. ¿Por qué? Porque en ese momento nos damos cuenta que las leyes de Dios no están establecidas para castigarnos. No es posible que un ser tan sabio, de tanto amor, con tanta bondad, estableciera un grupo de normas o reglamentos para que nosotros nos castigáramos o para que nosotros las violáramos. No, absolutamente no. Las estableció para que nosotros viviéramos una existencia plena, una existencia feliz. Pero ¿cuáles son esas leyes? Estas leyes funcionan para todos los seres humanos, no hace cuál es tu religión. Eso es lo importante. Eso no quiere decir que tú tienes que cambiar de manera de pensar. Eso nada más quiere decir que puedes abrir un poquito tu entendimiento y decir, voy a aprender esto nuevo y lo voy a sumar a lo que ya sé, con la finalidad de acrecentar mis conocimientos y sobre todo con la finalidad de volver a unirme a mi Creador. Porque muchas veces nosotros sentimos que realmente estamos unidos a nuestro ser superior, pero no es verdad. No es verdad. Aunque Él permanece en nosotros y nunca se separa de nosotros, siempre tiene esa relación constante, nosotros sí nos separamos de Él. Nos separamos de Él porque no aprendimos a estar conectados. Y a veces llega el momento en el cual sentimos que solo lo podemos encontrar en determinado lugar. No es verdad tampoco. El día que nosotros realmente encontramos a Dios en nuestro interior, lo podemos encontrar en cualquier lugar. Si nosotros no hemos encontrado a Dios en nuestro interior, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Tiene que ser en el interior de ti mismo. Vamos a conocer a esos 8 principios, esas 8 leyes maravillosas. Las 8 leyes fundamentales del universo. La primera ley se llama principio y manifestación. Dios es el principio, la manifestación es el vasto universo, en el cual la obra máxima somos nosotros. La segunda ley o segundo principio es la energía en movimiento. Absolutamente todo lo que existe está en movimiento constante, continuo, siempre, aunque nosotros lo veamos estático. Creación continua. Si bien es cierto que este maravilloso universo tuvo un principio, también es cierto que cada momento es un nuevo comienzo, es un nuevo principio. Cuando nosotros aprendemos a percibir la vida, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, vemos cada amanecer como un nuevo principio. Dios no hace días iguales, está principiando siempre. Entonces, cada día que amanece es un nuevo principio. Cada niño que nace es un nuevo principio. Cada flor que se abre es un nuevo principio. Luego tenemos ahí interrelación cósmica. No hay manera de que nosotros escapemos a la relación o interrelación que tenemos unos con otros, pero no solo unos con otros. También a esa interrelación que tenemos con el todo. Cuando nosotros no nos hacemos conscientes de ello, nos da por pelear, nos da por separarnos en grupos, por ser muy patriotas o nacionalistas. Perdemos de vista que tenemos que dar un salto, de decir los mexicanos, los centroamericanos, los chinos, los africanos, la raza humana. El día que nosotros nos entendemos como raza humana, verdaderamente nos interesamos, porque si bien es cierto que yo no quiero la guerra aquí, tampoco la quiero allá. ¿Sí? Tampoco la quiero allá. ¿Por qué? Porque entonces ya yo me conceptúo como parte del todo. Y si allá, algo que me tocó muy profundo y me hizo así como, wow, lo que compartió Gabriel. ¿Sí?
A veces estamos en la vida programados como soldados. Ay, eso se me hizo estremecedor. O sea, el soldado es programado para obedecer. Y si a quien nosotros obedecemos es a nuestro Creador, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque seguramente nuestra vida está funcionando. Pero realmente es a nuestro Creador a quien obedecemos, no, la mayoría de las veces no. Obedecemos a lo que hay en el exterior, a lo mundano. Entonces eso es bien lamentable. Tenemos que dar el salto y no permanecer más en esa programación de soldado. No es justo para ningún hijo de Dios. Ni el de aquí ni el del otro continente. Para ningún hijo de Dios. La conciencia activa. El campo de la conciencia es algo tan extraordinario y tan sutil al cual se llega a través de un estado de conciencia que se llama atención. Nosotros ahorita estamos en la conciencia habitual, pero si queremos hacer contacto con ese ser superior, en lugar de juzgar a otro ser humano y señalarlo porque no es de mi religión, porque a lo mejor no votó por el partido que yo quería o el candidato que yo quería, en lugar de señalarlo, yo lo veo como simplemente pongo atención a ver, ¿por qué es que en estas últimas elecciones se dio lo que se dio? Y en lugar de juzgar y criticar y sentirme mal porque no ganó mi candidato tal vez, tengo que decir, o sea, la persona que tenemos ahí, de alguna manera, es el reflejo nuestro. Entonces vimos algo maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la mentalidad empieza a cambiar, se va a empezar a desmoronar quien se atreve a llevar a sus hijos a la guerra. ¿Sí? Y estoy hablando de líderes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que despertar la conciencia. Hay que despertar la conciencia. Hay que estar no en contra de la guerra, sino a favor de la paz. Y el día que nosotros logremos eso, estaremos poniendo activa o accionando nuestra conciencia, la atracción. ¿Cuántas cosas nosotros atraemos a nuestra vida? Atraemos a nuestra vida situaciones favorables, situaciones agradables o lo contrario. Entonces ahorita a través de las láminas nos vamos a dar cuenta qué tanto nosotros en realidad estamos colaborando para atraer a nuestra vida situaciones no favorables. La armonía. La armonía es el resultado que genera la expresión del amor. Entonces, ¿qué tanto nosotros realmente expresamos el amor? Y la neutralización. La neutralización es ese principio o ley que nos permite tener la capacidad y el poder de hacer cambios, de transmutar, de transformar de negativo de positivo a negativo, de negativo a positivo, según sea el caso. Entonces, vamos a ver ahorita. Ese principio del todo, al cual algunos conocemos como Dios, es una verdad que nunca cambia. Un principio es eso, una verdad que no puede ser alterada y no cambia. Aunque, veamos bien, estamos atentos, aunque por desconocimiento su interpretación sea errónea o no totalmente comprendida. Entonces, Dios, principio del todo, es una verdad que nunca cambia, aunque por desconocimiento no sepamos interpretar la naturaleza divina. ¿Cuántos de nosotros posiblemente hayamos crecido con esta idea? La persona que teme a Dios es buena. Eso es desorientación. ¿Por qué? Porque cuando tú le temes a algo, tú te separas de ese algo. Si tú le temes a un animal, tú te separas de ese animal, no vas hacia él. Cuando nosotros les tememos a nuestros padres, nos escondemos. Cuando le tememos a nuestros maestros, igual. Entonces, si nosotros le tememos a Dios por desconocimiento, nos mantenemos confundidos y en conflicto y atados, como en la imagen que puso Gabriel. Entonces estamos aquí dando vueltas y vueltas y vueltas. La confusión está en lo siguiente. No es temor a Dios lo que es necesario tener para vivir una vida armoniosa.
o vivirla por el mejor camino. El temor debiera ser al hecho de que nosotros violamos las leyes divinas y al violarlas vamos a sufrir las consecuencias. Ese es el problema. Pero fíjate, aquí dice lo contrario: el amor a Dios y el respeto a sus leyes nos da conocimiento. Eso nos hace entender, comprender y nos hace estar libres. Porque imagínate, cuando nosotros crecemos con la información de que Dios está allá en el cielo y está notando todo lo negativo que hacemos, tenemos miedo. Entonces no hay una relación directa con Él, no hay una relación fluida, porque el miedo genera separación. Se convierte en una capa densa en la cual nosotros no podemos acercarnos a nuestro Creador. Es la mayor estafa que le hemos hecho a ese ser superior. Él jamás dijo que tuviera que ser así. Él sí quiere que le conozcamos, pero sobre todo quiere que respetemos sus leyes. Entonces lo que nos castigamos somos nosotros, porque no respetamos las leyes de Dios. No es Él que nos castiga. Entonces vamos por principio de cuentas a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Con qué información he estado viviendo o sobreviviendo? Nadie que vive temiéndole al ser que lo creó puede decir que vive una vida tranquila y armoniosa, porque vive con temor. Y el temor es un estado de conciencia que no te permite experimentar la paz, y Dios es paz. Entonces imagínate, si yo le tengo miedo a Dios, wow, entonces vivo temeroso de ese ser superior. Y entonces me separo de Él, y con ese temor genero una gran cadena de circunstancias y situaciones muy negativas. Cuando lejos de temerle a Dios yo le amo, y yo quiero ver su manifestación, quiero ver el esplendor de su creación a plenitud de conciencia, sin temor, sino con amor. ¿Cuántos de nosotros crecimos con esa información? Y a lo mejor algunos no. Dios no está fragmentado. ¿Eso qué significa? Que nosotros tampoco. Se ha fragmentado nuestra personalidad, porque hemos crecido así como nos explicó Gabriel, poniendo ladrillos aquí, formando una pared en la cual estamos atrás, ocultándonos porque tenemos miedo. El día que nos damos cuenta, wow, Dios es una unidad, es una totalidad, está en todas partes, pero está en mí. Entonces, si está en mí, ¿qué quiere decir? Que yo también soy un ser integrado. Vamos a analizar aquí: Dios es omnisapiente, Dios todo lo sabe, pero hay una chispa divina en ti. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel divino, a nivel espiritual, todo lo sabemos. Por eso es que nosotros aquí invitamos a que tú vayas a tu interior y a que las preguntas que tienes las contestes tú, porque la información está en ti. Nosotros no tenemos la respuesta, la información la tienes tú, la respuesta también. Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente decimos, es que yo tengo una fe inquebrantable en Dios, y andamos con mucho temor y mucho miedo? Llenos de conflictos y marañas en la cabeza. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe en Dios? Cuando tú realmente tienes fe en Dios, lo número uno que pones en práctica es darte cuenta que Dios en ti todo lo puede. Y que en el momento en el cual empezamos a desmayar y empezamos a sentir que hay conflicto a nuestro alrededor, en lugar de buscar la respuesta en la religión, en la escuela, en el periódico, aquí y acá, cerramos nuestros ojos y buscamos la respuesta ahí. Porque ahí es donde está. Porque Dios en ti todo lo puede. Entonces, ahí es donde está la omnipotencia. Dios es inmanente, permanece por siempre, es eterno. Nunca se separa de su creación, eso es imposible. Entonces, si Él es eterno y permanece por siempre, quiere decir que está ahí. Porque aquí dice algo maravilloso: es omnipresente, está en todas partes.
Y cada ser humano somos una parte principal de la obra de Dios. Entonces imagínate qué maravilla. El día que nosotros vemos que Dios es trascendente, eso significa sin límites. Pero resulta que antes que humanos, nosotros somos divinos. Como nos explicó Gabriel, desde el principio del todo Dios nos tenía contemplados ya. A nivel espiritual somos eternos, somos sin límite. Entonces, cuando nosotros llevamos a la realización o a la práctica estas 5 verdades, nuestra vida verdaderamente mejora. Pero para ello, pues tenemos nosotros que trabajar en ello precisamente. Tenemos que ubicar lo siguiente. Somos tan divinos como humanos. A veces es lamentable ver que algunos de nosotros admiramos a Jesucristo solo por la parte divina. Pero lo maravilloso en él fue su parte humana. Porque así en su humanidad, en Jesús, el hombre, fue en el que verdaderamente pasó por una misión muy dolorosa. Jesús, el hombre. Entonces, si nosotros decimos, nada más le reconocemos como Dios, entonces no estamos reconociendo lo grandioso que Él hizo, porque Dios, bueno, pues a lo mejor le dolió, pero Jesús, el hombre. Entonces, Él nos dio grandes lecciones. Nos dejó mucho testimonio de vida, mucha enseñanza. Entonces, esa parte humana que Jesús nos mostró en todo momento, porque si se dan cuenta, hubo un momento en el que dijo, ¿por qué me abandonaste? Fíjense lo humano que era. Eso es maravilloso. Esa humildad que él tuvo para reconocer su naturaleza humana. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que principiar a hacer. Somos tan divinos como humanos. Es cierto que divinamente somos inmortales, pero humanamente somos mortales. Es cierto que divinamente no hay límite, pero humanamente sí hay límite. Para comprender la parte divina en nosotros, es necesario recurrir un poco al pasado y localizar ese esplendor espiritual, pero no en el pasado, sino en el presente. Para que nosotros podamos realmente entendernos humanamente, tenemos que saber que en el mundo condicionado en el cual vivimos, hay leyes y reglamentos. Y que si nosotros violamos esas leyes, esos reglamentos, pues entonces definitivamente nuestra vida no puede funcionar. Cuando nosotros nos desprendemos de esa parte tan majestuosa, de esa totalidad, de esa grandiosa unidad a la cual conocemos como Dios, pues venimos a esa forma, esa esencia espiritual a tomar forma humana. A través de mamá, a través de papá. Ahí se da algo maravilloso que se llama el surgimiento, el florecimiento de la inteligencia, pero no solo eso, también de los sentimientos. Cuando nosotros logramos entender que a través del cuerpo, a través de la materia, nosotros podemos trascender tanto el razonamiento como el sentimiento, el día que volvamos ante la presencia de Dios, cualquiera que sea el día, estaremos listos. Estaremos preparados. Porque podemos decir, bueno, humanamente cumplí. Humanamente logré sacar de mi corazón cualquier idea, pensamiento, recuerdo negativo que me agobiaba. Y puedo regresar ante la presencia de Dios tranquilo y sereno. Puedo regresar a esa parte esencial, a formar parte de esa totalidad tranquilo y sereno. Pero para ello es necesario ubicar las 8 leyes o principios fundamentales. Vamos a ver la primera ley o principio. Esta primera ley, principio y manifestación. Cualquiera que sea la idea que tú tengas acerca de Dios, si tu idea es que el universo principió en energía, bueno, nosotros aquí le conocemos como Dios, a ese gran principio. Dios es el principio y la manifestación es su creación, pero su obra máxima somos el ser humano. Entonces vamos a ubicar un poquito.
La idea de Dios al expresarse en la formación o creación del ser humano fue para que nosotros le entendiéramos, le comprendiéramos, no solo a nivel razonado, sino a nivel esencial. Entonces, ahí vemos, si el ser humano, nos detenemos un poquito a analizar las leyes fundamentales de la creación, pues nuestras acciones no son precisamente favorables, entonces hay consecuencias. Pero cuando nosotros entendemos las consecuencias como castigo, entonces no hay enseñanza. La enseñanza viene cuando nosotros entendemos que no es Dios el que nos castigó, que de alguna manera hubo algo en lo que no actué correctamente. Y al no actuar correctamente, tuve una consecuencia. Entonces, no es Dios quien me lo envió, porque Dios es bueno, por lo tanto su creación también. La idea es buena, entonces la expresión es creativa, la acción es buena, entonces la consecuencia es constructiva. Pero si la acción no es buena, no es favorable, la consecuencia obviamente va a ser destructiva. Entonces, si bien es cierto que esta primera ley, principio y manifestación, es algo maravilloso, Dios y su creación, primera ley del universo. Pero vamos a entender aquí, la idea de Dios en la creación del ser humano es para que le comprendamos intelectualmente a través del razonamiento, para que le comprendamos espiritualmente a través del sentimiento. Nos permitió el libre albedrío, la libertad de pensar de la mejor manera, de decidir nuestro camino en la vida. Cuando nosotros actuamos creativa y espontáneamente, no hay destrucción, no somos seres mecánicos. Pero ¿cuántas veces nosotros sí actuamos como seres mecánicos? Cuando volvemos a repetir las mismas cosas negativas que ya habíamos dicho que no íbamos a hacer. Muchas veces. A veces decimos, uy, yo había dicho que yo no iba a ser así. Y lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que somos seres espontáneos. Y que la única manera en la cual puedo cortar de tajo eso es a través de lo que Jesucristo nos enseñó, es el perdón. Pero para que tú realmente te puedas sentir perdonado de raíz, es necesario que te ames. Pero para que tú te ames es necesario que te conozcas, porque nadie ama lo que no conoce. Cuando tú entras en tu interior y tú te conoces, wow, tú te maravillas de ti, no con vanidad. No, al contrario, dices, verdaderamente Dios está en cada una de las células que forman mi organismo. ¿Cómo voy a maltratar estas células? ¿Cómo voy a actuar mecánica o técnicamente si yo soy un ser espontáneo? Hoy me equivoqué, pero hoy mismo, por amor a mí, me prometo respetar la obra de Dios, que soy yo. Entonces me perdono. Pido perdón si he lastimado. Pero también vamos a otorgar perdón. Vamos a pedirlo, vamos a otorgarlo y vamos a darlo a nosotros mismos. Porque de lo contrario no es cierto que estamos conscientes de la primera ley de la creación. La primera ley es principio y manifestación, pero la manifestación somos nosotros. Y nosotros nos golpeamos a veces a nosotros mismos y preguntamos, ¿por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué tantos problemas? Porque más de una persona de los que te agreden y te lastiman te han visto haciendo esto. Lastimar de una y mil maneras. Entonces, ¿dónde está nuestra conciencia? Somos seres de conciencia. Somos criaturas de conciencia con libertad de ejercer esa conciencia maravillosa. Nuestro Padre Dios creó un paraíso maravilloso en el cual había armonía, integración, había unidad con ese ser superior. Pero resulta
que el ser humano usó la libertad que Dios le otorgó en negativo. Se comparó con Dios y obviamente al compararse se sintió inferior y al hacerlo se separó y se amuralló atrás de estos 4 sentimientos negativos: el odio, el coraje, el miedo y el resentimiento. ¿Y qué vino? El desequilibrio y la desintegración. De ahí la importancia de retomar conciencia y decir: ah, caray, ¿en qué momento me separé de mi Creador? Adán y Eva se separaron de esa manera. Se compararon con Dios y dijeron: ah, caray. ¿Sí? Se sintieron inferiores y se amurallaron, pero nosotros también lo hacemos. Entonces, de ahí la importancia de no entender la naturaleza divina como algo fuera de nosotros a quien le debemos temer, porque a lo que tú le temes te separas de él y empiezas a formar murallas y no hay más conexión. Aunque Dios esté ahí presente, nosotros no le vemos por eso, porque hemos puesto murallas a nuestro alrededor. Pero Dios es un ser de infinita bondad. Y no solo hizo ese maravilloso paraíso para Adán y Eva, porque entonces no sería tan justo como es. Hizo un paraíso para nosotros y lo experimentamos cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Ahí no teníamos necesidades, pero hubo una expulsión de ese paraíso y fue a través del nacimiento. El niño nace a la supervivencia y empieza a recibir información en su sentir y en su memoria. Entonces, toda esta información se va al archivo de la mente subconsciente y se forma la personalidad. Pero, ¿qué tipo de personalidad va a tener un niño que recibió agresión, que recibió maltrato, que recibió, no solo recibió, sino no recibió? Porque no solo cometemos el error de agredir, sino de no estar ahí. Hay padres que lastiman con su presencia, pero hay padres que lastiman con su ausencia. Y no necesariamente porque no estaban presentes físicamente hablando. Hay muchos padres que están ahí físicamente, pero no están para sus hijos. ¿Y sabes por qué no están para sus hijos? No es porque sean malos. Es porque están tratando de entender su propio dolor. Están tratando de resolver los muchos conflictos y adversidades que tienen en la vida o en la sobrevida. Entonces no es porque sean malos. Entonces, si el niño interno de papá tiene dolor, ¿cómo va a proteger a su niño? No lo va a proteger. Entonces el niño crece sin protección y forma una personalidad completamente desajustada. Entonces, fíjate, ¿será verdaderamente Dios el que nos castiga? No. Lamentablemente la desorientación con la que nosotros crecemos es lo que nos castiga. Es muy triste. Por eso estamos aprendiendo cómo nosotros poder salir de ese callejón en el cual en algún momento nos hemos encontrado. Vamos a ver la segunda ley. La segunda ley se llama energía en movimiento. Absolutamente todo en el universo vibra. Todo, absolutamente todo. Obviamente vibra a diferentes frecuencias. Se manifiesta en diferentes grados. La conciencia se manifiesta en los minerales, también en las plantas, también en los animales, pero obviamente quien realmente tiene conciencia de existir, conciencia de vivir, conciencia de su libertad, conciencia de que es hijo de Dios somos nosotros, más nadie en la creación, nada más nosotros, el ser humano. En realidad, sabemos que el vacío no existe. El vacío, el aire, está lleno de átomos. Ahí hay mitad espíritu, el átomo es mitad espíritu y mitad materia. ¿Por qué? Porque es energía y además es invisible. Esa es la parte espiritual, pero la parte material es porque es el comienzo de la materia, de todo lo que existe. Pero vamos a ver algo aquí bien importante. ¿Con qué llenas tu vacío? Hay personas que llenan su vacío con drogas. Hay gente que llena su vacío con nicotina. Hay gente que la llena con vino, con alcohol. Hay gente que la llena con los casinos. Hay gente que la llena en las tiendas.
Hay gente que la llena, como dijo Gabriel, trabajando 20 horas en un día maravilloso de 24. Entonces, pero resulta que ese vacío está lleno de dolor. Porque hemos sido, como nos dijo él, programados para obedecer. Es impactante ver un grupo de jóvenes preparándose para la guerra. Hacen unos cánticos, desde mi punto de vista, tenebrosos. ¿Sí? Hacen unas estrofas y las dicen con muchas agallas de lo que van a hacer cuando vayan allá. Y marchan todos derechitos, preparándose para matar. Me hace un nudo en la garganta. Es muy triste. ¿Por qué? Porque hay vacío doloroso. Entonces tenemos que despertar para que esta ley que es real, la energía que hay aquí está en movimiento, pero ese vacío no tiene que estar lleno de dolor. Tengo que limpiarlo para llenarlo de amor. Pero ¿sabes una cosa? Lo maravilloso es que cuando tú vacías el dolor, no tienes que llenar de amor. El amor surge del interior. ¿Cuando acuerdas? La vida me parece diferente. La vida es maravillosa. Los demás se comportan bien conmigo. La gente me acepta. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ese vacío que sacaste al exterior, todo lo que sentías en negativo, se está llenando, pero se llena desde el interior, porque en el interior de cada una de tus células está vibrando Dios en potencia, en todo su poder. Por eso se llena desde el interior. Nunca lo puedes llenar del exterior. En el exterior podemos recibir afecto, cariño, inclusive muestras de amor, pero el amor genuino y auténtico surge del interior. Yo puedo amar a mi esposo porque me amo. Si yo no me amara, sería una falsedad decir que amo a otro ser humano. ¿Por qué? Porque surge del interior. Entonces tenemos que ver qué tanto ese vacío interno realmente está lleno de amor o está lleno de dolor. El poder que esta maravillosa energía tiene usado mal es altamente destructivo, pero usado bien es altamente constructivo. Mira, si nosotros vemos un alambrado en el que dice peligro, alto voltaje, y nosotros no tomamos la precaución de no acercarnos y violamos, no me importa, yo soy muy valiente. ¿Adivina qué? Ya chicharras. ¿Sí? Entonces, fíjate, pero no solamente literal, de manera literal, también nos achicharramos cuando violamos el territorio de otro ser humano. Todo ser humano tenemos el derecho que Dios nos dio de tener un medio ambiente favorable aquí a nuestro alrededor. Nuestro espacio vital tiene que ser armonioso. Si otra persona del exterior y que no está en armonía quiere venir a contaminar tu ambiente, tú como hijo de Dios puedes decirle, no, momento. Si tú pasas de ahí, hacia adentro de mi espacio vital, tendrá que ser para darme un abrazo, para darme afecto, para decirme algo bello, para respetarme como yo me lo merezco porque soy hijo de Dios. Pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Tenemos que establecer dónde termina el derecho que yo tengo, porque donde termina el mío empieza el tuyo. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos gente decir, no, hombre, yo soy bien aventado, le meto al carro hasta donde da, y sabes a dónde vas a dar, ¿lo sabes? Sí, definitivamente sí. Lamentablemente, cuando llega el cobro de la ley, ¿qué decimos? Fíjate, es una cosa impresionante al grado en el cual está considerado que los seres humanos, por regla general, van a decir, es que no cometí el error. No cometí el error. Yo estoy segurísimo que no cometí el error. Sí lo cometió, definitivamente sí. Ahora ya como existe eso, te llega hasta un póster.
Por aquí ahí donde lo pongo. Y no mala que digas que no. Dicen, yo no era. Entonces, ¿realmente será aquí la electricidad la que nos castiga? No, la electricidad no es el problema. La electricidad igual puede electrocutar a alguien, pero también nos está iluminando. Mira qué maravilla. Un cuchillo sirve para dañar a alguien, pero también para partir una manzana rica y comértela. ¿Sí o no? ¿Te será el problema el cuchillo? No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente vemos la maravilla de la creación, nos damos cuenta que todo lo que existe aquí, toda la energía que hay es neutral y está en movimiento. Pero ¿qué uso quieres darle? ¿Un uso creativo o un uso destructivo? La energía está aquí, es neutral. Se convierte en positiva o negativa cuando a través del canal humano que cada uno de nosotros somos, entra la energía y sale a través del pensamiento. Si la mente está clara, está limpia, ha sido desintoxicada, la energía entra y va a salir en pensamientos maravillosos. Está considerado que la energía que Jesucristo emanaba al exterior llegaba lejísimos. La mujer quería solo tocarle su manto, porque sabía que de él desprendía una energía maravillosa. ¿Por qué? Porque él no tenía ese tipo de pensamientos destructivos, todo lo contrario. Entonces, ¿qué uso queremos darle a esa maravillosa energía? ¿Será de veras a Dios el culpable de eso? Yo creo que no. Dios, energía maravillosa, en movimiento, está ahí para nosotros. Pero nosotros tenemos que darle uso creativo, destructivo, de acuerdo a la información que tenemos. Vamos a ver la tercera ley, que se llama creación continua. Continua a través de las especies, en la cual se fusiona el masculino con el femenino, y esto está presente en el organismo humano y forma la unidad. Pero aquí también dice creación continua en diferentes géneros de expresión creativa. No todos los seres humanos venimos aquí a tener un intercurso sexual y tener un hijo. No, también a través de la ciencia, de la tecnología, de la religiosidad, de la espiritualidad, del arte. También es una forma de expresar la creación continua, pero esa expresión tiene su base en la energía vital y puede expresarse a través del potencial humano. ¿Qué tanto nosotros realmente hemos asimilado la vida de tal manera que hoy se me presentó una situación adversa, difícil? A lo mejor lloré, a lo mejor me desesperé humanamente, a lo mejor dije cualquier cosa, pero en cuanto retomé conciencia dije, no, momento, Dios en mí todo lo puede. Y si hace 10 minutos le permití a alguien que me dañara, en el minuto número 11, que es yo reacciono, recapacito y digo, no, la creación de Dios es continua, y se acaba de terminar el minuto 10, pero acaba de empezar el minuto 11. Entonces, en el minuto 11 ahí está Dios, en el minuto 10 también estaba, pero yo no lo reconocí. ¿Por qué? Porque a lo mejor lastimé a otro ser humano, permití que me lastimara, o me lastimé yo solo. Entonces, en los 10 minutos anteriores en los cuales experimenté algo adverso, Dios sí estaba, pero yo no lo reconocí. Pero en el minuto 11 me decido a reconocerle. Y decir, wow, Señor, gracias. Me perdono, me reintegro y digo, a partir del minuto 11 yo voy a vivir el esplendor de mi naturaleza divina a través de mi naturaleza humana. Entonces ahí tenemos también otra ley maravillosa. Dios nos dice, la creación es continua. Acuéstate a dormir tranquilo, relajado. Mañana vuelve a salir el sol. Y cuando vuelve a salir el sol, ¿cómo estamos nosotros? Dispuestos y decididos a verdaderamente experimentar la vida. Voy a ver, Señor, de qué manera puedo servirte este día. No así, señalando a los demás. No, porque fíjense lo que hacemos, señalamos a los demás así. Fíjate, con este señalamos al otro ser humano porque esto, porque el otro, por muchas cosas. 3 dedos vienen hacia nosotros. Cada vez que tú juzgas a un ser humano, te juzgas a ti 3 veces, pero no solo eso. Mira, el dedo
tienes que apuntar hacia Dios y le estás diciendo, mira la cochinada que hiciste. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, o sea, ya tenemos que soltar las manos. Son algo maravilloso, son herramientas de sanación. Jesucristo lo dijo. Él sanaba a través de sus manos. Y dijo que nosotros también lo podíamos hacer, y todos los hijos de Dios. Y fíjate, dijo algo, el que cree en mí. Pero él no quiso decir con eso que solo los cristianos, porque Jesucristo no era cristiano, con él empezó el cristianismo, al igual que Buda no era budista, con él empezó el budismo. Mahoma no era musulmán, con él empezó. Entonces imagínate, wow. Él dijo, el que crea en mí, pero se estaba refiriendo no a Jesús el hombre, a su naturaleza crística. Y la naturaleza crística que él mostró es para toda la humanidad. En una ocasión, Gandhi en sus escritos cuenta que él fue a Europa y tenía mucho deseo de ir a una iglesia, bueno, tengo que decir, una iglesia católica. Entonces dice que cuando vio una majestuosa iglesia católica dijo, wow, quiero entrar, quiero ver qué hay aquí. Él era hinduista, pero los guardias no lo dejaron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque su piel era negra. Pero él, que tenía un crecimiento espiritual maravilloso y una comprensión maravillosa de Dios, no los juzgó. Él solo dijo, estoy seguro que si Jesucristo estuviera aquí me dejaría entrar. Si Cristo estuviera ahorita aquí, él me dejaría entrar. No hubiera dicho que yo soy de raza negra. Me dejaría entrar. Porque tenía el deseo de conocer una iglesia católica. Es bien triste. Pero eso no sucedía nada más antes. Hoy todavía nosotros ponemos letreros que dicen, aquí solamente tal religión y los que no fuchi. Somos hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Si yo algún día pongo un letrero, tendrá que decir, en este hogar todos son bienvenidos. Todas las religiones que estén encaminadas hacia el mayor bien de la propia persona y de los hijos de Dios son bienvenidos. Entonces, no es solo antes, es ahora. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de ver en alguien de otra religión que no es la nuestra? Decir, wow, esta persona tiene una mirada crística. Testigo de Jehová. Te va a querer salvar, cállate. Es lo que hacemos. Entonces, realmente la tercera ley maravillosa está ahí para nosotros, pero ¿qué tanto tú la quieres expresar a través de tu potencial humano? O sea, Dios lo dijo que tú no tenías esa maravillosa capacidad de usar esa energía y transmutarla, traspasarla a través de tu cuerpo y hacerla pasar en positivo a los demás. No dijo que no, dijo que todos los hijos de Dios. La maravillosa cuarta ley, interrelación cósmica. Principio esencial, la energía vital, principio esencial de todo cuanto hay en el vasto universo, ingrediente básico de todo lo existente. Pero resulta que el ser humano somos el principal recipiente de esa energía. Entonces, esa energía crea a través de ese maravilloso espíritu, pero resulta que nuestra mente recibe información y la interpreta, la canaliza a través de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos decir? ¿Qué tanto respeto podemos sentir? No solo hacia nosotros mismos, sino a la gente que nos rodea. ¿Qué tanto yo puedo decir? Efectivamente, soy parte de un todo, pero también los demás habitantes del planeta son parte del todo. ¿Qué tanto verdaderamente yo puedo decir? Perfecto, en mi niñez recibí mucha información negativa y esa información está ahí siendo usada. Fíjate, la energía vital está siendo usada por toda la información negativa. No desperdiciemos la energía vital del universo creando, formando cosas negativas. Tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que aprender a pensar para reinterpretar la vida y sus circunstancias. Pero entonces, al hacerlo, nos hacemos conscientes de que no soy solo.
No puede estar completamente aislado de los demás. Es necesario que haya esa sana convivencia. Y si Dios permite que yo aprenda del mundo en general, ¿por qué no me permito aprender de mí? Si nosotros vamos a analizar un poquito esa interrelación cósmica, empieza en nuestro interior. Cuando nosotros ayudamos a nuestro cuerpo con pensamientos saludables, nuestro cuerpo responde de manera favorable. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras células tiene conciencia, pero no cualquier conciencia, tiene conciencia divina. Entonces, esa conciencia divina que hace unirse, nunca se separa, se une y forma órganos, forma tejidos, forma sistemas, finalmente forma nuestro cuerpo. Y ahí hay una interrelación maravillosa. Los sistemas de nuestro cuerpo no trabajan de forma independiente, trabajan de forma interdependiente. Entonces, ¿cuánto podemos aprender? Si nuestro cuerpo nos está dando la muestra de que funciona de manera interdependiente, funciona con mucho compañerismo, funciona con mucha solidaridad. Cuando nuestro cuerpo pierde su punto de referencia, es cuando nosotros lo hemos perdido aquí a través de la cabeza. Cuando nosotros empezamos a solo darle vueltas a la información negativa que recibimos, puede haber un momento en el cual nuestro cuerpo pierda su punto de referencia y se enferma gravemente. Y a veces la enfermedad nos lleva así, rapidísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros teníamos mucho tiempo trabajando para ello. En negativo, lamentablemente. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos aprender de ese pequeño universo que somos cada uno? Fíjate qué maravilloso es. Nuestro cuerpo es increíblemente maravilloso. Dejado en libertad, lo muestra divinamente. Si nosotros cerramos nuestros ojos, fíjense qué maravilloso es. No son los ojos los que ven, es el cerebro. Cierra tus ojos y vas a seguir viendo. O sea, no somos cualquier cosa. Al cerrar nuestros ojos, podemos decir lo que hay en el salón. Pero ¿sabes cómo lo podemos decir? Cuando somos atentos. Entonces, ¿qué tanto nosotros ponemos atención a la vida? La atención es un estado de conciencia superior a la conciencia habitual. ¿Qué tantos de nosotros hemos visto en este salón la alfombra mugrosa, las paredes mal pintadas, yo con un greñero azul? Fíjense, a mí me gusta mucho aprender y recuerdo muy bien una enseñanza que recibí de una persona que se dedica a dar clases con las que yo no estoy de acuerdo. Pero recuerdo que esa ocasión dijo algo bien interesante y se lo reconocí. Dijo lo siguiente: yo fui a una casa y cuando salimos, yo venía platicando con él. Entonces se encontró con otra persona y le dice: ¿qué encontraste ahí adentro? Le dice a la otra persona y dijo palabras muy feas, ¿sí? Puros delincuentes, puros esto, puros lo. ¿Dónde estaban? No lo vi. ¿Dónde estaban? Entonces me dijo: Evangelina, ¿usted qué vio? Le dije: yo vi gente con dolor, gente que muchas veces no tiene respuesta, muchas veces no sabe cómo, porque están ahí porque no supieron cómo hacerlo mejor. Están ahí porque de alguna manera en el momento en el cual a lo mejor transgredieron la ley, no estaban conscientes, no estaban en sí mismos, porque el ser humano somos buenos, definitivamente, pero estamos desorientados. Me dice: efectivamente, eso es lo que yo vi. Yo vi gente con dolor allá adentro. Fíjate qué diferente forma de pensar. Alguien vio ahí puros delincuentes, pero otra gente podemos ver otro tipo de seres humanos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque los ojos espirituales están abiertos.
Entonces, cuando tú aprendes a abrir tus ojos espirituales, la vida se despliega y se manifiesta ante ti de una manera esplendorosa. Y llega el momento en el que no estás nada más viendo los defectos, aprendes a ver las virtudes, aprendes a ver lo positivo, aprendes a ver con tus ojos espirituales. Entonces, esto es lo que nos dice la interrelación cósmica. Porque si te das cuenta, la creación es perfecta. Vemos el día, pero también la noche. En un momento, en un espacio llamado tiempo de 10 o 15 minutos, hemos visto unos chubascos tremendos y enseguida sale el sol y un bellísimo arcoíris, ¿sí o no? Lo mismo pasa en nuestro interior. Eso que pasa ahí en la creación de Dios, pasa en la máxima creación que es en nuestro interior, pero para eso se necesita verdaderamente decir, wow, soy un pequeño universo en el vasto universo. Vamos a ver la quinta ley, que es la conciencia activa, no pasiva. La conciencia siempre está activa, pero los pensamientos y sentimientos, dijimos, vibran. Los pensamientos de alta frecuencia vitalizan y animan, pero los pensamientos de baja frecuencia deprimen y opacan. Entonces, yo soy una criatura de conciencia y todos los demás habitantes del planeta también. Entonces, ¿qué tanto yo uso mi libertad para caminar hasta el umbral de mi conciencia y desplegarla, así como un abanico, desplegar mi conciencia y poder verdaderamente generar una alta frecuencia vibratoria porque pienso amorosamente, porque me dispongo a perdonar, a comprender, a vivir en armonía, a mostrar afecto y a mostrar algo que es imprescindible para vivir en paz: gratitud. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Qué tan agradecidos somos empezando por nuestro pequeño universo? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero, además de dar gracias a Dios, gracias Señor por este bellísimo día, gracias a mis pies porque aquí están, y nada más me incorporo y empiezan a caminar, gracias a mis pies, pero a veces no pinches patas feas. He oído gente decir eso. Entonces, ¿qué tanto levantamos esos pies, esas manos y les damos masaje y les reconocemos, wow, Dios está en mí y tengo piernas? Hay gente que no tiene, hay gente que no tiene verdaderamente, tampoco tiene brazos, pero a nosotros no nos gusta, es colochadora. Hay gente que dice eso. Entonces, ¿qué tanto me atrevo a decir, wow, esto es una maravilla, estoy vivo, estoy viva, no hay 4 velas alrededor de mí, ¡ay, bravo! ¿Qué tanta conciencia tenemos de eso? Porque eso es la conciencia activa, la otra es pasiva, pero hay otra reactiva. Sí, la conciencia reactiva es la que siempre te está haciendo quejarte y en el terreno de la víctima y el otro tiene la culpa y esto y el otro, entonces siempre hasta el exterior, hacia el exterior. La conciencia pasiva es esa que siempre está opaca, deprimida, con juicios, con tristeza, con preocupación. Es que, miras qué buena es esa persona, se preocupa por todo el mundo, eso no es ser bueno. De veras, eso no es ser bueno. Tú te tienes que preocupar por los demás. Hay que ocuparse en la medida que te sea posible. Ocúpate en la medida que te sea posible. Nada más así. Porque si nosotros nos preocupamos, no ayudamos. Lo que hacemos es generar energía negativa. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, bueno, verdaderamente la frecuencia a la que vibra mi energía es esta? Pero ¿cuántos hacemos esta? Entonces, la quinta ley también es para nosotros. La quinta ley está relacionada directamente con el vasto reino de la conciencia. Y eso es infinitamente superior. Estamos hablando del yo superior en ti. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente lo sabemos? Y sobre todo, ¿cuántos lo ponemos en la práctica? La sexta ley. ¡Wow! Esta me encanta, la atracción. Los semejantes y los opuestos se atraen, tanto el positivo como el negativo, pero también se complementan formando la unidad. Si nosotros somos honestos,
podemos darnos cuenta cuántas veces hemos estado equivocados en esto, en decir, ¡ay! Ahora sí encontré mi media naranja, somos igualitos. Alguien me dijo eso, que somos igualitos. A los pocos meses ya era un pendejo el hombre. ¿Te acuerdas cómo dijiste? Son igualitos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿De veras sí que es Evangelina? Sí. Eran igualitos, pensaban idéntico. Entonces ahora resulta que ya no. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos personas que nos sentimos bien positivas? Somos una persona positiva. Perfecto, qué bueno, puede ser que sí. Pero puede ser que si tú estás en positivo, estés atrayendo a tu vida situaciones negativas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando ahí? Puede ser que ahí no haya problema, pero sí hay lección. ¿Por qué tú tienes que atraer situaciones adversas y negativas a tu vida? Si tú estás en positivo, mira, vibrando en una atmósfera de energía positiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás atrayendo? ¿Realmente hay armonía o qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que analizar eso, analizarlo, porque fíjate, pasa algo bien maravilloso. Cuando tú estás vibrando en positivo, si algo negativo llega a tu vida, tú puedes abarcar con tu armonía y tu tranquilidad a esa situación, a esa actitud de esa persona, y esa persona o situación se va de tu vida, da la vuelta y se va de tu vida. No te molesta, no te altera